Conocerse a sí mismo. Seguramente que muchas de las personas que escuchen este audio, que luego será un vídeo, hayan leído antes la siguiente sentencia que dice: hombre, conócete a ti mismo. Pero también me atrevo a asegurar que pocos han meditado profundamente sobre ella y menos aún han llegado a comprender su verdadero significado. Y digo menos aún porque su significado se enseñaba en las escuelas de misterios y por tanto pocos tenían acceso a ellas en la época en que fue escrita, como por ejemplo en el oráculo de Delfos. Hace pocos miles de años eran elegidos y preparados para la iniciación de forma individual por un maestro todos aquellos que, por méritos propios y por necesidad evolutiva, necesitaban nuevas enseñanzas y nuevos métodos de desarrollo incluso en los mundos invisibles. En aquella época se les enseñaba lo que hoy imparten algunas escuelas serias de ocultismo, como por ejemplo la Fraternidad Rosacruz-Más-Heindel. Pero lo que hoy es una enseñanza básica, como veremos en los siguientes párrafos, una enseñanza básica para el ocultista, entonces en aquella época era algo grandioso y maravilloso para aquellos elegidos. Sin embargo, se les enseñaba a conocerse a sí mismos y a descubrirlo con la práctica, saliendo del cuerpo físico conscientemente, y a los que hoy están preparados para conocer ese significado y otros conocimientos superiores, lo tienen que hacer libremente y de forma voluntaria en una escuela de ocultismo para terminar en alguna otra que sea iniciática, donde le facilitarán los medios para alcanzar la primera iniciación. Por tanto, me voy a centrar en los tiempos actuales y vamos a ver qué se entiende por conócete a ti mismo. Aunque ya lo he dicho muchas veces en mis artículos y conferencias, he de repetir las partes que componen nuestra personalidad y la parte espiritual que realmente somos, porque si preguntamos a cualquier persona común que quién es, nos dirá que es un ser vivo, que tiene deseos y sentimientos y que piensa, o poco más. Dicho así, parece lógico y fácil de comprender, ¿no? Pero analicemos algunos detalles. Primero, tenemos un cuerpo físico compuesto de materia muerta, o sea, compuesta de átomos, como cualquier otro objeto del mundo físico, como es el reino mineral. Tenemos un cuerpo vital o etérico que se relaciona con el nacimiento, crecimiento, funcionamiento interno del organismo, del cuerpo físico, y se relaciona también con la muerte, etc. Bueno, pues eso es exactamente que el reino vegetal. El reino mineral son átomos físicos. El reino vegetal ya tiene éteres que dan vida a ese vegetal, que hacen que nazca, que viva, que crezca, que se desarrolle, que eche semillas para que haya más vegetales como él, y al final mueren. Tercero, tenemos un cuerpo de deseos, que es el origen de nuestros deseos, de nuestras emociones, sentimientos, buenos o malos, según el desarrollo espiritual de cada uno. Y entonces seríamos, con estos tres cuerpos, nos podríamos comparar con el reino animal, que tiene el cuerpo físico, de átomos físicos, el cuerpo etérico, que es la vida que anima el cuerpo físico, se relaciona con el calor de la sangre, los sentidos, etc. Y tiene deseos, sentimientos, emociones y tal, como nosotros. Pero claro, el animal no es como nosotros. ¿Por qué? Pues porque en el cuarto punto decimos que nosotros, a diferencia de los animales, tenemos una mente. Eso es lo que nos diferencia y nos hace superiores
al resto, no solo de los animales, como es lógico, al resto de los reinos que nos siguen. Pero no ocurre lo mismo respecto a las jerarquías o espíritus que van por delante nuestra. Delante de nuestra hay otras jerarquías. La que está inmediatamente encima de nosotros por evolución serían los ángeles, luego están los arcángeles y luego hay otras más. Las más cercanas a nosotros y las que más se relacionan con nosotros son ángeles, arcángeles y los señores de la mente, lo que la Iglesia Católica llama los principados. Esto es lo que mayormente entiende la gente que somos, pero pocas personas se paran a pensar que cada uno de estos cuerpos tiene poder y está por encima del otro. El cuerpo físico sin el cuerpo etérico, sin ese cuerpo vital que hemos dicho, no sería nada más que, como he dicho antes, materia muerta. Pero como este cuerpo etérico es un doble exacto del físico, compuesto de una serie de éteres relacionados con el funcionamiento de los órganos internos, con la propia vida que infunde, con los sentidos, con el calor del cuerpo, con la memoria y con otros aspectos más. Entonces hay que admitir que es superior al físico, al cuerpo físico, y que es la base de nuestra vida en la Tierra. Pero esos dos cuerpos, sin deseos, sin sentimiento ni mente, serían algo así, no sé, algo sin sentido, ¿no? Porque no hay una dirección que los controle y dirija, no hay un deseo, un sentimiento, no hay nada. Por consiguiente, hemos de admitir que ese cuerpo de deseos, donde radican los deseos, sentimientos, emociones, pasiones, etc., juega un papel importante en lo que somos, porque gracias a este cuerpo de deseos nosotros tenemos incentivos para actuar y cierta capacidad de respuesta, aunque sea por instinto o por hábitos, como podemos comprobar cuando una persona se ve dominada por el deseo de alcohol o de droga. Pero aun teniendo esos tres cuerpos, no podemos dar cuenta de que un animal, que también los tiene, no puede evolucionar como nosotros, que tenemos la mente para razonar, y por eso, aunque también nos dominan algunos deseos y pasiones, lo que no ocurre, por cierto, en los animales, porque no tienen el libre albedrío como nosotros. Entonces, bueno, pues tenemos la mente para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, o la mentira, o entre la mentira y la verdad. Así, yo puedo desear comerme algo que sé que me sienta mal, pero si lo razono, no me lo comeré. Aunque claro, si mi desarrollo no es muy elevado y aún estoy muy dominado por el cuerpo de deseos, es posible que lo consuma y que la razón no pueda con el deseo. Razonando esto último, nos podemos dar cuenta de que falla algo por mencionar y que es necesario para completar lo que normalmente entendemos como ser humano. Y ese algo es la voluntad. Pero la voluntad no pertenece propiamente dicho a la personalidad mencionada de 4 cuerpos, o mejor dicho, 3 cuerpos y la mente, ya que esta voluntad es el puente que une a lo superior con lo inferior, o sea, al espíritu con la personalidad. La personalidad es esos 3 cuerpos y la mente. La voluntad está ahí como un intermedio, un poquito por encima de la mente. La voluntad domina la mente domina el cuerpo de deseos y el deseo está por encima del cuerpo físico, aunque tenga una vida propia. La voluntad es un aspecto del propio espíritu manifestado como una trinidad en los mundos invisibles superiores. Dicha trinidad, o triple espíritu, se identifica con los 3 aspectos del espíritu virginal creado por Dios, y esos 3 aspectos son voluntad, amor y sabiduría,
Alguna escuela a este tercer aspecto le llama actividad. Me da igual decir a sabiduría que actividad. Uno relacionado con la voluntad personal, que todavía es muy débil en el ser humano. Otro relacionado con los sentimientos elevados. Y el tercero relacionado con la mente, que es la sabiduría. Y por otro lado, con la actividad del cuerpo físico. Por tanto, ya tenemos que, por un lado, somos una trinidad representante del propio espíritu. El espíritu es triuno, como Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y por otro, es un cuaternario compuesto de 3 cuerpos y la mente. En total suman 7. El espíritu y los 3 cuerpos y la mente son 7. 7 es un número clave en nuestro esquema evolutivo. Es decir, que somos un espíritu individual que se expresa y evoluciona para desarrollar sus poderes latentes por medio de sus cuerpos, de los cuales extrae la esencia de las experiencias gracias a la mente. Me imagino que algún lector quizás exclame: «Es cierto, qué bien explica la filosofía oculta lo que en realidad somos». O bien a lo mejor otro puede decir: «Ahora sí que puedo decir que me conozco bien». Pues lo siento, querido amigo o amiga, pero si fuéramos solo todo lo que acabo de decir, tampoco seríamos capaces de conocernos a nosotros mismos. Ya hay un momento de duda, de razonamiento, que es a lo que lleva la filosofía oculta, a razonar profundamente para comprender. Veamos. Cuando el hombre habitaba la tierra con sus 3 cuerpos, el físico, vital y de deseos, todavía no nos habían dado la mente, allá por la época lemúrica, a finales de la época lemúrica, ya éramos bastante, sí, bueno, pues como un ser humano, todavía un poco raro, pero éramos ya casi un ser humano, comenzando ya, como he dicho, la época Atlante. Entonces éramos similares a los animales domésticos de hoy, no en cuerpo físico, repito, no en la forma, sino en la conciencia. Digamos que teníamos la necesidad evolutiva de algo más que pudiera gobernar a esos cuerpos, principalmente el cuerpo de deseos por el que nos guiábamos. Necesitamos algo para gobernar esos cuerpos y a la misma vez que nos ayudara a extraer conocimiento de las experiencias de forma individual con tal de hacernos conscientes de todo ello. Fue entonces cuando una de las jerarquías superiores, que van muy por delante nuestra en la evolución, nos facilitó el germen de lo que hoy llamamos la mente. Y desde entonces, que comenzamos a utilizar mínimamente y mal la mente, hasta ahora, que estamos comenzando a hacer el sendero ascendente de la evolución, solo la hemos desarrollado un poco. Muy poco, porque es el último vehículo, la última herramienta adquirida. El primero fue el cuerpo físico, por eso está muy desarrollado. Luego fue el etérico, luego fue el cuerpo de deseos y la última herramienta ha sido la mente. Pero ese poquito ha sido lo suficiente como para hacernos conscientes de que somos un individuo separado de todo lo que nos rodea y de los demás. Gracias a la razón nos consideramos individuos. Fue la mente la que nos facilitó la autoconciencia, que nos permite decir yo soy. Un animal no puede decir yo soy. Antes, sin conciencia propia, nos identificábamos con todo e instintivamente creíamos ser todo lo que nos rodeaba. Pero a partir de obtener la conciencia de sí mismo, de nosotros mismos, nos interiorizamos y nos separamos del resto como individuos autoconscientes. Por consiguiente, ¿qué falta a lo dicho en los anteriores párrafos para poder conocernos?
pues lo que falta es la autoconciencia. Porque sin esa conciencia propia o autoconciencia no nos hubiéramos podido conocer como que somos un individuo con diferentes cuerpos y una mente. Cuando decimos soy consciente de que esto es así, es asá, porque lo he analizado y lo he... Bueno, pues ese análisis, ese darse cuenta de que eso está ahí o que es así o es asá, eso es tomar conciencia. Sin la conciencia no somos conscientes de nada, no reconocemos nada. Entonces, la gente que dice, ay, pues sí, es verdad, tenemos diferentes cuerpos, incluso los que han estudiado filosofía ya, ¿no? Tenemos diferentes cuerpos y una mente, ya está. Y el otro dice, no, falta algo. Ah, bueno, sí, la voluntad. Entonces somos eso, los cuerpos, la mente y la voluntad. No. Todo eso, sin la conciencia, no es nada. Sí, seríamos como animales. Más que animales porque tenemos la mente, ¿no? Pero sin la conciencia... A ver, un animal se puede hacer una herida, un perro, una herida, y como no es consciente de que si se lo lame con todas las bacterias que tiene en la lengua, él no es consciente de que se lo puede empeorar, pues el perro se pone a lamerse la herida y lamérsela y a lo mejor lo empeora. ¿Por qué? Porque no es consciente. Si no somos autoconscientes de ser un yo individual, no podemos reconocer que tenemos varios cuerpos y una mente, ni tampoco podríamos utilizar la voluntad individual que tenemos. Si yo no soy consciente de que tengo un deseo que me domina, no puedo utilizar la mente ni la voluntad para combatirlo. Por lo tanto, la consciencia es, junto a la voluntad, son representantes del espíritu. Y están por encima de la mente y de los cuerpos. La conciencia de sí mismo nos permite vivir, expresarnos y actuar aquí como la personalidad que creemos ser. Pero es que después de la muerte del cuerpo físico, esa autoconciencia sigue siendo la misma para poder extraer el beneficio de las experiencias de la vida pasada. Y cuando eso se ha hecho y desaparece la personalidad, sea Francisco Nieto, María, Juan o cualquier otro, la autoconciencia desaparece durante un tiempo para luego despertar a una nueva vida. Y en esa nueva vida, pues renacemos, nacemos en un cuerpo físico y comenzamos a reconocernos como Pepito o Juanito. Esa es la personalidad, pero la conciencia está por encima de todo eso. Sin embargo, esa autoconsciencia es la real y no la persona de cada renacimiento. La prueba es que allí aceptamos, allí en los mundos superiores, aceptamos las líneas generales del destino que nos han preparado de acuerdo a nuestras necesidades evolutivas y kármicas. Y, sin embargo, cuando vamos a hacernos cargo de nuestro destino y de nuestro nuevo cuerpo físico entrando en el vientre de nuestra madre, a veces rechazamos el destino que ya hemos delineado allí. El resultado de todo el proceso evolutivo que estoy explicando es que se desarrolla la conciencia. La evolución nos lleva a conseguir una serie de cuerpos, la mente, y luego trata de desarrollar y perfeccionar esos cuerpos y esa mente y la voluntad. Y gracias a todo eso, en un momento dado de la evolución nace la conciencia, la autoconciencia, la conciencia propia, y a partir de ahí también se va desarrollando junto con los poderes del espíritu. Pero tanto la conciencia de sí mismo, la autoconciencia, ¿no? Tanto una como otra son imprescindibles para poder conocernos a nosotros mismos y poder decir yo soy.
Los animales no tienen conciencia propia o conciencia de sí mismo porque no tienen mente. Pero llegarán a ello, como nosotros llegaremos al nivel de los ángeles. Y después llegaremos al nivel de los arcángeles, etc. Luego entonces debe quedar claro que para conocernos a nosotros mismos debemos tener una mente activa y razonadora que nos permita diferenciarnos de lo que normalmente llamamos en ocultismo no yo. Cuando nosotros nos identificamos como un yo, un individuo autoconsciente, con conciencia propia, con voluntad propia, todo lo demás es no yo. Son nuestras herramientas. El yo solo es uno. Ese triple espíritu que decía antes, ese espíritu o yo superior. En la etapa actual somos nosotros, eso que está por encima de la mente. El yo. El ego, que yo también le llamo, pero el ego con mayúscula. Como ejemplo diré que una persona que se halle en coma tiene sus cuerpos y su mente, pero como por algún motivo esa mente no puede expresarse, podemos decir que esa persona no puede decir que tiene conciencia de sí misma. Lo podemos pensar. Pues claro, no expresa nada, ni pensamiento, ni palabra, ni nada. Por lo tanto, está inconsciente, no tiene conciencia de sí misma como personalidad. Algo parecido pasaría con las personas que tienen un grado avanzado de Alzheimer, porque aunque tienen sus cuerpos y tienen su mente, la mente no puede conectarse correctamente con el cerebro y por lo tanto no puede razonar ni reconocerse a sí misma como un yo. Dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Dios. Así es. Dios se expresa por medio de un esquema evolutivo donde nosotros adquirimos todo lo que necesitamos para desarrollar los poderes latentes de Él mismo en nosotros. Nosotros nos expresamos a través de los cuerpos y de la mente. Dios lo hace a través de un sistema solar y sus planetas. Claro, con todos los espíritus que Él ha ido creando, esas oleadas de espíritus que Él ha ido creando, que están evolucionando por ahí. Bien, y para eso existen unos mundos de donde extraemos la materia para nuestros diferentes cuerpos y para nuestra mente, y donde desarrollamos la conciencia propia como personalidad primero y como espíritus después. Ese esquema de Dios, de diferentes mundos, además de que en cada mundo evoluciona una jerarquía diferente, una oleada de espíritus diferente que se convierten en jerarquías, sirven para que de esa materia nosotros cojamos una parte de ella de acuerdo a nuestra evolución, de acuerdo a nuestro karma, para crear nuestros diferentes cuerpos. Cuando nacemos nosotros cogemos materia física para crear nuestro cuerpo físico, y materia etérica para crear el cuerpo etérico, y materia de deseos o emocional para crear nuestro cuerpo de deseos, y materia del mundo del pensamiento para crear nuestra mente. De forma similar, nosotros somos un esquema con sus cuerpos, vamos a decirle mundos, donde expresamos lo que somos y donde evolucionan otras pequeñas entidades que en un futuro lejano obtendrán su propia conciencia. Es lógico. Por tanto, que si nos conocemos, como también está escrito, si nos conocemos a nosotros mismos, conoceremos a Dios. Claro, eso aquí, en la etapa que estamos ahora mismo, no es fácil. Conocernos a nosotros hasta el máximo grado de lo que verdaderamente somos no es fácil. Podemos conocernos en el sentido de los diferentes vehículos que tenemos, la mente, la voluntad, la conciencia, y eso es lo que aparentemente somos. Pero lo que en realidad somos está mucho más arriba. Y eso no es fácil ahora, claro. Pero cuando llegue el momento y eso se consiga, será cuando conoceremos a Dios. Y eso es lo que hace el ocultista.
conocerse a sí mismo para conocer a Dios, porque lo mismo que Dios existe gracias a un esquema evolutivo muy superior al que Él ha creado, nosotros lo hacemos gracias al suyo. Y lo mismo que Él obtuvo su propia autoconciencia en un pasado remoto, nosotros la hemos adquirido no hace tanto, pero llegaremos a obtener también la de Dios en un futuro. Como hemos podido ver, la filosofía oculta enseña a conocerse a sí mismo y, por tanto, a evolucionar más rápidamente, pero ¿ya tenemos plena conciencia de lo que es conocerse a sí mismo? Pues lo siento, pero en realidad no del todo. Porque una cosa es conocernos tal y como vamos evolucionando vida tras vida, y otra es conocerse cuando acabemos de ascender por el sendero evolutivo y estemos de vuelta en nuestro hogar, con los poderes latentes de Dios desarrollados y convertidos ya nosotros en dioses a imagen y semejanza de nuestro Creador. Porque esa es la meta nuestra. Desarrollar todos los poderes que tenemos latentes de Dios y hacernos dioses como Él. Y entonces será cuando, como he dicho antes, estaremos preparados, seremos conscientes de lo que verdaderamente somos. Nos conoceremos profundamente a nosotros mismos. Por lo tanto, lo de conocernos a nosotros mismos en esta etapa, bueno, pues es lo que estoy explicando yo aquí. Claro, si lo comparamos con lo que opina la gente, pues esto es un gran conocimiento. Porque la gente no entiende nada de esto. La mayoría, el común de la humanidad. Poco a poco ya la filosofía oculta se va incorporando un poco en el conocimiento de las personas y ya se están dando cuenta de lo razonable que es todo esto. Pero este proceso no es solo fruto de la evolución del espíritu, por los mundos ascendentes y de sus cuerpos, almas, etc., sino de un cambio importante que se tiene que producir en cada ser humano. Innato al ser humano, o mejor dicho, al propio espíritu, está la fuerza o energía creadora divina que en cada mundo se manifiesta de diferente forma según las necesidades evolutivas. Y cuando el hombre existía en la época lemúrica, esa fuerza creadora le permitía crear cuerpos para ser utilizados por otros espíritus. Como en el esquema evolutivo donde nos desarrollamos estaba previsto que obtuviéramos un cuerpo físico como el que tenemos con su cerebro y una laringe como medios de expresión creadores, esa fuerza creadora se dividió en dos polos. Una parte comenzó a utilizarse para la formación del cerebro, por medio del cual la mente facilita la consciencia al yo superior, y por otro lado, la laringe, que facilita la palabra creadora como lo fue en el pasado. Y la otra parte o polo se comenzó a usar para la creación de cuerpos físicos entre dos personas de diferente sexo, una vez ya separados los sexos en aquel ser humano. Entonces el hombre perdió la conciencia interna, que sobre él mismo tenía para despertar la conciencia de vigilia, la que tenemos aquí en este mundo, en el mundo físico, y así conocer a su esposa, a Eva. Eso es lo que consta en la Biblia, no es así, eso es simbólico. Ya he hecho algunas conferencias sobre ello. Y así fue expulsado del simbólico paraíso, que no era otra cosa que su conciencia interna, donde no conocía el sufrimiento, el dolor ni la muerte que conocemos. Nosotros en ese paraíso, que era una conciencia interna, no éramos conscientes de que teníamos un cuerpo físico. Como no lo es en animal. Éramos guiados y nos facilitaban los cuerpos físicos y nos hacían procrear en determinadas épocas, como ocurre con los animales, para procrear nuestros cuerpos, pero no éramos conscientes de que pasamos de un cuerpo a otro, ni nada de eso.
ni éramos conscientes de, como no lo es el perro, de la enfermedad, de la muerte, ni nada. La muerte del perro, esa vida sale y luego su espíritu grupo hace que vuelva a utilizar otro cuerpo. Bueno, pues decía que así fue expulsado el ser humano, nosotros, del simbólico paraíso, para obtener la conciencia actual que nos hace conscientes, ahora a partir de tener la conciencia aquí, la de vigilia, que en el mundo físico, entonces ya nos hicimos conscientes de nuestro karma, de nuestras responsabilidades y en definitiva de nosotros mismos como personalidades. A partir de ahí comenzamos a sufrir ya el mal que hacíamos. A partir de ahí se creó el purgatorio para después de la muerte, que es el que nos hace conscientes del mal que hacemos. Entonces el sufrimiento queda guardado, queda grabado para que no volvamos a hacerlo en otra vida. Y ya para terminar, pues diré que llegará el día, claro, en que no necesitemos renacer y perderemos también la conciencia que tenemos ahora, la de vigilia, para seguir evolucionando con la conciencia de los mundos superiores. Y entonces esos dos polos de la fuerza creadora se unirán de nuevo y seremos plenamente conscientes de nuestro poder creador y de nosotros mismos. Entonces será cuando podamos decir al 100% que nos conocemos. La fuerza creadora, que ya no se utilizará para crear cuerpos físicos ni tampoco a través de la laringe, pero seguirá siendo usada con más poder por la mente bajo la voluntad y conciencia de ese nuevo y superior ser que seremos entonces.